Nos toca empezar a mencionar ahora la importancia del riñón. Es bastante importante dentro del cuerpo humano. La filtración justamente de la sangre se da en estos órganos a través del glomérulo y prácticamente lleva a cabo bastantes funciones importantes dentro del organismo, expuesto que si este órgano se enferma, trae bastantes consecuencias para la persona. Anatómicamente, ¿qué vamos a mencionar nosotros del riñón? Primero, hablamos de que es un órgano retroperitoneal. Se encuentra prácticamente por detrás de todo el peritoneo, muy fijado hacia la pared posterior. En este caso vamos a encontrar dos riñones, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, ¿no es cierto? Laterales a lo que va a ser la columna vertebral. Nos menciona que tiene una forma de judía, también se puede asemejar mucho a una forma de un frijol. Si hablamos de la longitud, nos dice que el riñón aproximadamente tiene 12 centímetros en su tamaño, pero también podemos mencionar que anatómicamente la mujer presenta los riñones de tamaño mucho más disminuido en relación al varón. Tiene una anchura de 6 centímetros y un espesor de 3, ¿no? Entonces tiene un peso de 140 gramos en el hombre y 125 gramos aproximados en la mujer. Entonces aquí ya estamos observando la diferencia. El riñón, al ser de mayor tamaño en el varón, tiene también un peso mayor en relación al de la mujer. Entonces ya observamos acá. Fíjense, el riñón se encuentra a cada lado y prácticamente el riñón se encuentra bastante protegido, cubierto en el aspecto de temperatura, sobre todo mencionando, gracias a una cápsula adiposa que va a envolver a la misma. Si ustedes observan acá, miren, aquí está el riñón, y miren la capa adiposa justamente que está envolviendo este órgano retroperitoneal, y acá lo mismo. Tenemos al riñón y tenemos esa cápsula de grasa. Entonces, antes de mencionar esto, vamos a decir, hablando de los medios de fijación, tenemos en primera instancia el peritoneo. El peritoneo prácticamente lo está fijando hacia la pared posterior. Segundo, presenta una fascia renal que tiene dos hojas, nos dice. Una hoja presrenal y una hoja retrorenal. ¿Qué significa eso? Que esa fascia está envolviendo al riñón tanto por delante como por detrás. Presenta toda esta cápsula adiposa que se menciona de manera frecuente y todavía es parte de la nomenclatura como cápsula de Gerota. Esta cápsula de Gerota, esta cápsula adiposa de Gerota, que en su bien nos menciona como cápsula adiposa perirenal, que se va a encontrar justamente entre la fascia renal y el riñón, le va a conferir a este riñón, primero que protección contra cualquier agente externo, ya sea una sacudida, ya sean golpes, no sé, o algún otro tipo de traumatismo. Lo protege. Segundo, le da un ambiente térmico adecuado al riñón para que cumpla sus funciones. ¿Eso qué significa? Que es prácticamente muy difícil que un clima adverso, en este caso por decir un clima bastante frío, ingrese justamente a este riñón. Está envuelto en su cápsula adiposa. Y esa cápsula adiposa le da un ambiente térmico adecuado, lo está protegiendo. No solo de los agentes externos, como ya sea el frío o el calor, también de cualquier otro tipo de traumatismos o golpes externos. ¿No es cierto? ¿Y qué más nos menciona? Que el nervio subcostal, el hipogástrico y el hilio inguinal van a pasar justamente a través de esta estructura, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como medios de fijación importantes, vamos a mencionar al peritoneo, a esa fascia renal
y también esta cápsula adiposa perisenal. Obviamente que también vamos a ver llegar ahí a la arteria y a la vena. Se supone que también llegarían a ser algún tipo de medio de fijación, pero estos prácticamente llegan a ser como unos medios de fijación accesorios, puesto que el riñón se va a mantener fijo en su lugar por estas estructuras que hemos mencionado acá. Como todo, vamos a hacer relaciones. Lo primero, si hablamos de las relaciones en la cara posterior, vamos a hablar de dos cosas. Una relación en el segmento diafragmático. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente toda la relación que va a ser con el diafragma. Y ahí nos menciona Rubier, nos habla de una lámina muscular, de una arcada fibrosa y de un receso pleural costodiafragmático, que es justamente este de acá, el receso pleural costodiafragmático, con las estructuras que están justamente en esta cara posterior, pero en su segmento diafragmático. Pero también el riñón va a presentar un segmento lumbar. Y aquí ya prácticamente hace relación con todas las estructuras que ustedes conocen, con todas las partes blandas de esta fosa lumbar. Nos dice que en este segmento lumbar, en su cara posterior, hace relación con el psoas mayor. Y fíjense el psoas mayor, acá se nota cómo está descendiendo. Miren, ese es el psoas mayor. Hace relación con el cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar, cresta ilíaca, duodécima costilla, ¿no es cierto? Y ahí, cuadrado lumbar. Hace relación con el transverso del abdomen y también hace relación con el dorsal ancho. Fíjense, el dorsal ancho, es decir, acá, aquí está la fascia toracolumbar, ¿no es cierto? Y retirando el dorsal ancho ya podemos ver justamente al músculo transverso del abdomen. Hace una relación con todos estos grupos musculares. Y acá, justamente, podemos ver lo que hemos mencionado en la parte de fijación. Obviamente, estos nervios no son parte de la fijación, pero mencionamos ahí porque prácticamente pasa entre esas estructuras. Miren, acá tenemos un primer nervio, que es el hilio hipogástrico, y por debajo está pasando el nervio ilioinguinal. Miren la cercanía y la relación que tiene, ¿no es cierto? Y eso hemos visto en plexo lumbar. Entonces, este hilio hipogástrico, este hilio inguinal y también del subcostal, está acá arriba, se nota, son parte de la relación en la cara posterior, junto con todo ese grupo muscular, y en el primer segmento, también hablando con el diafragma, relaciones de la cara posterior del riñón. Nos vamos a las relaciones en la cara anterior. En este caso, tenemos que hacer una diferencia entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. No va a ser lo mismo. Tiene sus variaciones. Entonces, si empezamos con el riñón derecho, vamos a ver de que este riñón derecho hace relación con la vena cava inferior. Hace relación, miren, este es el colon ascendente, esta es la flexura cólica y este es el colon transverso, ¿no es cierto? Ahí está, ¿bien? Ahí. Entonces, hace relación en su cara anterior justamente con la flexura cólica derecha. Ahí está. Hace relación con la segunda porción del duodeno. Miren, la porción descendente, segunda porción del duodeno, se apoya en esta cara anterior del riñón derecho. Es parte de su relación. También el hígado llega a este nivel a apoyarse. Ahí vamos a tener al hígado, ¿no es cierto? Y por medio del ligamento hepatorenal, que se va a encontrar ahí, vamos a ver una relación justamente entre esta cara visceral del hígado y también la cara anterior del riñón derecho. Estas son las relaciones en la cara anterior del riñón derecho. ¿Y qué va a pasar con el riñón izquierdo? Vamos a ver. Cuando nosotros hablemos del riñón izquierdo, en su cara anterior, en este caso, vamos a dividir en 3 porciones, a diferencia del derecho, que hemos dado una sola relación. ¿Por qué dividimos en tres porciones?
porque son prácticamente diferentes estructuras que van a hacer relación a este nivel. Entonces vemos, en la primera porción llamada supracólica, ¿qué significa eso? Que se va a encontrar por encima del colon transverso. Prácticamente el colon transverso es parte de esta relación, ¿no es cierto? Es una parte fija que nos va a orientar a las relaciones en su cara anterior. Nos dice que se va a relacionar con el vaso. Aquí está el riñón. Estamos hablando de la primera porción. Acá, así. Entonces, se relaciona con el vaso y justamente esta parte, ¿no es cierto?, nos generaba la cara renal en el vaso. Entonces, justamente gracias a una parte de la que va a ser la cara renal, que está prácticamente un poco por detrás, pero estamos viendo también parte del ilio, se está llegando a ser parte de la relación en esta cara anterior. Entonces, Zubier toma como una estructura a relacionar con el riñón. Segundo, nos habla de que el cuerpo, la cola del páncreas, y miren, estamos observando acá. Aquí está la cola, perdón, aquí está el cuerpo, y también tenemos a la cola del páncreas. La parte terminal del cuerpo, sobre todo la cola, son parte de su relación en la cara anterior. Nos dice que también va a ser relación con la cara posterior del estómago. Aquí arriba está el estómago, ¿no? Está seccionado. Por medio de su bolso mental, hace relación en esta cara anterior. Y justamente acá es donde nosotros vamos a observar el triángulo gástrico, y eso quiero que recuerden. ¿Cómo se forma este triángulo gástrico? Este triángulo gástrico se va a formar por la glándula suprarrenal. Miren, acá está la glándula suprarrenal, ahí. Entonces marco una línea a ese nivel. Segundo, nos dice que está formado por el vaso. Acá está el vaso. Marco otra línea a ese nivel. Y está formado para abajo con el páncreas. Y miren, ya he formado a ese nivel un pequeño triángulo. Y eso se denomina triángulo gástrico. Si yo les pregunto cómo está formado el triángulo gástrico, me dirán que está formado por la glándula suprarrenal, que está formado por el vaso y está formado por el páncreas, ¿no? Ahí ya podemos hablar a la derecha, a la izquierda y también para abajo. Todo es en la porción supracólica. Si tenemos la porción supracólica, significa que la parte media, el segmento medio, se va a denominar cólico. ¿Y eso qué significa? Ahí está el riñón, está el colon transverso, significa que el colon transverso va a llegar a esta parte media. Y es justamente de que gracias a este colon transverso vamos a dividir para arriba una porción supracólica. En la parte media, el segmento cólico, que obviamente va a hacer relación con el colon transverso. Entonces, para abajo, ¿qué se va a denominar? Se va a denominar segmento inferior o infracólico. Todo lo que está por debajo del colon transverso. ¿Y qué está por debajo del colon transverso? Estamos observando acá. Las asas intestinales. Entonces, estas asas intestinales justamente van a ser parte de la relación del segmento inferior o infracólico. Ahí está. Entonces, el riñón izquierdo dividimos en tres partes. Supracólico, cólico, infracólico. En cambio, en el lado derecho hemos hecho una sola relación sin necesidad de hacer este tipo de división. Sus bordes laterales. Aquí está el riñón en el lado derecho. Este es su borde lateral. ¿Con quién va a hacer relación? Con el borde inferior del hígado. Ahí estamos viendo al hígado muy próximo, ¿no es cierto? Prácticamente muy cerca de lo que va a ser también uno de sus ligamentos triangulares. Y nos vamos al riñón del lado izquierdo. Mire, su borde lateral. ¿Con quién hace relación? Con el vaso. Y propiamente hablando, con el borde inferior del vaso.
¿Y con qué más va a hacer relación estos bordes laterales? Miren, a este nivel llega el colon transverso, hace flexura y empieza a formarse el colon descendente. Entonces, con la parte inicial del colon descendente va a ser una relación el borde lateral del riñón izquierdo. Su borde lateral. Si hablamos del borde medial, también nosotros vamos a dividir en segmentos. ¿Cuáles son estos segmentos? El primero, segmento iliar. Vamos a dividir en 3 segmentos. Así. Ese es el primer segmento. Su nombre ya indica, segmento iliar. Eso significa que va a estar en relación con todo lo que va a ser el ilio renal, ¿no? Ahí encontramos el orificio, permitiendo la entrada de todo lo que va a ser el seno renal, que van a discurrir por ahí. Todos los vasos, hablan de la arteria, la vena, también los conductos excretores del riñón. Toda formación que va a ser el pedículo renal, segmento iliar. Esa parte media, ¿no? Donde van a ingresar todas las estructuras del riñón. Ahí estamos observando arteria, vena, conductos, excretores. Todo esto en el segmento medial. ¿Qué es lo segundo? Si esta parte media era el segmento iliar, para arriba, ¿qué se va a llamar? Todo esto. Este es el segmento suprailiar. Y acá también quiero que pongan un poco de atención. Nos dice que está en relación con la glándula suprarrenal. El riñón tiene polos, pero la glándula suprarrenal se apoya sobre el segmento suprailiar. No se apoya sobre el polo superior del riñón. Miren, se está apoyando en su segmento suprailiar. Entonces, segmento iliar, 2, segmento suprailiar. Entonces, el tercero, ¿qué se llamaría? El segmento sub o infrailiar. Segmento iliar para arriba, segmento supra para abajo, segmento sub o infra. ¿Y con quién va a hacer relación? Únicamente con el uréter que está bordeando este segmento. ¿Con quién hacía relación o qué estructuras pasan en el segmento iliar? Arteria, vena, conducto. En el segmento supra, glándula suprarrenal. En el segmento infra o subiliar, directamente estamos viendo el uréter. Bastante sencillo esta parte. Ahora sí, ahí hablamos, ¿no? De que presenta extremidades, o también nosotros podemos llamar polo superior. Muy bien. Miren, acá en el gráfico estamos viendo una persona de espaldas. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el cambio, ¿no es cierto?, de las estructuras orgánicas. Este de acá llega a ser el riñón derecho. Miren, aquí está el hígado. Y este de acá es el riñón izquierdo y miren, ahí está el vaso, ¿cierto? Estamos viendo una persona de espaldas, no estamos viendo de frente. Prácticamente, cuando nosotros hablamos de sus extremidades o polos, fíjense de que en el riñón del lado derecho, prácticamente su polo superior está a nivel de la T12. Miren, ahí está. En cambio, en el izquierdo está muy cerca de la T11, de la torácica 11, miren. Ahí está. Y fíjense, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué el riñón izquierdo se encuentra mucho más alto en relación al riñón derecho? La respuesta es por este órgano macizo, que es el hígado. El hígado se apoya sobre el riñón. Ahí también nos da la impresión renal en el hígado, ¿no es cierto?
Este órgano macizo se apoya sobre el riñón derecho. ¿Y qué pasa? Hace de que este descienda ligeramente y no se encuentre a la altura del riñón izquierdo. Entonces se encuentra un poco más descendido. Entonces, ¿qué significa? Nos dice, ¿no?, que el extremo inferior o polo inferior en el riñón derecho prácticamente se encuentra entre la tercera lumbar a 4 centímetros de la cresta ilíaca. Obviamente el cuadro no va a coincidir mucho con lo que menciona, ¿no es cierto? Y el riñón izquierdo nos dice que prácticamente está a la altura de la lumbar 2 y prácticamente se encuentra entre 3 a 5 centímetros de la cresta ilíaca. Entonces, como el riñón derecho se encuentra más descendido, se encuentra mucho más cerca de la cresta ilíaca. En cambio, el riñón izquierdo, miren, tiene una amplitud un poco más alejada de la cresta ilíaca. ¿No? Es un dato anatómico bastante importante y ya dijimos de que esto se debe justamente a que el hígado se apoya sobre el riñón derecho y eso hace de que este descienda ligeramente y no se encuentre a la par con su amigo, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, con el riñón izquierdo. Constitución del riñón. ¿Cómo va a estar constituido? Tiene una cápsula fibrosa, es una membrana prácticamente aplicada sobre el parénquima renal, y ahí estamos viendo. Todo esto llega a ser la cápsula fibrosa. ¿Qué más podemos mencionar? La configuración interna. Todo lo que va a ser el parénquima renal. Vamos a encontrar la médula renal. ¿Qué es lo que vamos a ver en la configuración interna? Hacemos un corte bastante fino, un corte sagital. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Vamos a observar estas estructuras que son las pirámides renales. Miren, todas estas se denominan pirámides renales, que son prácticamente, el número nos dice, de 8 a 10. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, ¿no? Acá, bueno, el dibujo no está coincidiendo mucho, pero obviamente también puede haber este tipo de presentación. De forma común tiene que ser 8. Justamente, entre estas pirámides renales, miren, encontramos unos espacios. Miren, estas son las columnas renales. Entre pirámide y pirámide, en la parte media, encontramos a las columnas renales. Todas estas son columnas renales, también llamadas columnas renales de Bertin. Todo esto que está en la periferia, esta es la corteza. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en la configuración interna encontramos las pirámides, encontramos a las columnas renales, vamos a encontrar también a las papilas renales. Prácticamente cada vértice está terminando en una papila. Estas son las papilas. Esta de acá también es una papila renal. Esta de acá, justamente ya al ingreso de los conductos excretores que vamos a mencionar ahorita, es una papila renal. Ya mencionamos un poco a la corteza renal. Nos menciona que tiene una coloración un tanto amarillo rojiza. Todo lo que habíamos mencionado, todo esto correspondería a ser la corteza renal, que nos dice que está rodeando las pirámides renales, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Está haciendo prácticamente eso, rodeando las pirámides renales, penetrando en las mismas pirámides renales. Ya esto en la forma de las columnas renales que hemos mencionado, ¿no? Todas estas son las columnas renales, que también dijimos que se podían denominar como columnas renales de Bertin. El seno renal. Nos menciona que es una cavidad de aproximadamente unos 3 centímetros de longitud.
¿Qué es lo importante acá? Es el contenido justamente de este. ¿Qué podemos mencionar? Acá estaban las pirámides. Todo esto son las papilas renales. Estas son las papilas renales. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la sangre al riñón. Existe un filtrado glomerular. Pasa por los túbulos contorneados, por las asas de genes, túbulos colectores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de la nefrona, para tener como producto final la orina. Es justamente todo esto que he mencionado que va a ocurrir acá a nivel de las pirámides renales. Y ese producto final, que es la orina, va a desembocar justamente acá, en cada una de estas papilas renales. Miren. Estas papilas renales van a pasar a los cálices. Primero va a pasar al cáliz menor, que es esto. Inmediatamente, después de la papila, vamos a encontrar una parte bastante corta, esta de acá, que son los cálices renales menores. Todos esos son los cálices renales menores. Miren, aquí y también ahí. Estos cálices renales menores se van a unir. Miren, ese cáliz renal menor se une con este. Este con este, ¿no es cierto? Aquí lo mismo. Los cálices renales menores se unen para formarme ¿qué? Toda esta estructura que es un poco más alargada, que son los cálices renales mayores. Los cálices renales mayores. Estos cálices renales mayores, de la misma manera, se van a unir, estos mayores, para formarme todo esto que llegaría a ser la pelvis renal. Todo esto que llegaría a ser la pelvis renal. Y esa pelvis renal se continuaría justamente con el uréter. Pero eso vamos a mencionar un poco más adelante junto con todos los conductos excretores y también cuando mencionemos a uréter. Pero ya hemos visto acá. Entonces, cuando nosotros hablemos de contenido, vamos a mencionar primero a la papila. De esa papila va a pasar un cáliz renal menor. Los menores se formarán en cálices renales mayores. Estos, en su unión, formarán la pelvis renal. Y esta pelvis renal se va a continuar con el uréter. Eso significa que la papila prácticamente ya está agarrando la orina. La orina pasa por el cáliz renal menor, mayor, pelvis renal, uréter y del uréter directamente a la vejiga para que después por la uretra salga fuera del cuerpo. ¿No es cierto? Muy bien. Irrigación. ¿Cómo va a estar irrigado el riñón? Obviamente que acá vamos a hablar de las arterias renales, ¿no? Las arterias renales. Un primer dato que también quiero que vean es de que la arteria renal del lado izquierdo, miren, acá, es mucho más corto que el lado derecho, porque el lado derecho tiene que atravesar todavía la vena cava inferior por detrás, miren, hasta llegar, ¿no es cierto? Entonces es mucho más corto en su trayecto. Entonces, ¿qué vamos a mencionar? Que vamos a tener a unas arterias que vamos a denominar prepiélica y otra retropiélica. Esto tiene que ver justamente con el trayecto que van a tener por la pelvis renal. Una irán anterior a esta y otras irán posterior a la misma, ¿no? Delante de la pelvis renal y otra detrás de la pelvis renal. Nos dice también que van a formar arborizaciones, eso significa que van a empezar prácticamente a enraizarse una vez que están ingresando dentro del riñón,
¿no es cierto? Para también dar origen a lo que van a ser las arterias interlobulares y las arterias interlobulineares. Justamente por cada una de estas arterias es que va a llegar sangre. Esa sangre se va a dirigir justamente a cada una de las nefronas en dirección a la cápsula de Bowman para pasar por todo ese proceso de filtrado glomerular, ¿no es cierto? Para después de terminado todo este evento, se forme la orina. Entonces, prácticamente, si nosotros vamos a hablar de desligación, vamos a hablar de las arterias renales, que van a hacer una primera división en relación a la pelvis renal, una que va a ir por delante, estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y una pequeña parte, como prepiélica, otras irán por detrás, también vamos a llamar retropiélica, ya prácticamente dentro del mismo riñón van a formarnos, dice, arborizaciones, formándonos las arterias interlobulares y las interlobulineares. Justamente a este glomérulo renal es que van a llegar las arterias interlobulineares. Gracias a estas arterias interlobulineares es que llega la sangre arterial justamente al glomérulo para hacer ese proceso de filtrado glomerular. En cambio, a las pirámides renales vamos a ver llegar arteriolas de estas o también llamados vasos rectos. Eso ya es un poco más parte de la anatomía microscópica, ¿no es cierto? No tanto microscópica, ¿no? Pero ya llegando a un estudio un poco más detallado, donde se necesita una mayor observación para poder visualizar justamente estas arterias rectas o vasos rectos. Puesto que si nosotros hacemos un corte, es un poco complicado de poder observar todo esto. En cambio, esa cápsula adiposa que estaba protegiendo al riñón, vamos también a ver que esta arteria renal, cuando está ingresando al riñón, va a proporcionar, aquí se va a encontrar, ¿no? Toda la cápsula adiposa, va a proporcionar pequeñas ramas para proporcionar irrigación a ese nivel. También la glándula suprarrenal nos va a colaborar a este nivel. También las testiculares o ováricas, que en su trayecto pasan en la cercanía del riñón, nos dan pequeñas ramas que van a llegar a este nivel. Y también estamos hablando de las arterias cólicas, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, que si bien cuando mencionamos estos dos en las mesentéricas superiores e inferiores no hemos mencionado, son detalles mucho más pequeños, pero también proporcionan pequeños ramos, en este caso arteriales, que se van a destinar al riñón, sobre todo en este caso hablando a lo que va a ser su cápsula adiposa. Toda la inervación por la cercanía, fíjense, ahí está el tronco celíaco, miren, ahí está, ¿no? Por arriba, gástrica izquierda, hepática común, esplénica. Tiene que ver con el plexo celíaco, miren, con el plexo celíaco. Prácticamente este plexo celíaco, si ustedes observan también en el gráfico, se adhieren a los vasos, ¿no? Ahí están llegando hacia las arterias. Pero si ustedes notan, el plexo celíaco no llega de forma muy directa al cuerpo del riñón. Prácticamente este plexo celíaco, sobre todo, hace su recorrido sobre la cápsula adiposa del riñón. Es por eso, fíjense acá, el plexo celíaco está llegando sobre la arteria renal, ¿no es cierto? Por acá estará saliendo la pelvis renal con el uréter, ¿no? Y también nos va a dar pequeños ramos a ese nivel. Es por eso que dolores renales, sobre todo, se va a sentir en procesos inflamatorios como una pielonefritis, donde justamente este uréter se encuentra la pelvis renal completamente inflamados. Existe un estímulo que va a captar el dolor, que es justamente la inervación del plexo celíaco. Cualquier tipo de dolor renoureteral, también que puede ser ocasionado por unos cálculos a nivel del riñón, se sienten, ¿no es cierto?, los dolores. Y
A diferencia de que las patologías que son propias del riñón prácticamente se manifiestan con unos signos o síntomas corporales, siendo el dolor no el principal mecanismo, ¿no es cierto?, para poder identificar algún tipo de patología renal. Entonces, tiene que ver mucho con la inervación del plexo celíaco, ¿no? Más que todo va a las cercanías del mismo y no tanto así al cuerpo del riñón. Hablando de los conductos excretorios del riñón, ya prácticamente hemos mencionado, simplemente es repetir. Ya hemos hablado de la pelvis renal, que es una expansión, nos dice aplanada y en forma de embudo. Miren, ahí está, ¿cierto? Que su vértice va a tener una continuación con lo que va a ser el uréter, ¿no? Y el uréter en dirección a la vejiga. Nos dice que esta pelvis renal se puede formar recibiendo entre 2 a 3 cálices mayores. Acá en el dibujo simplemente estamos viendo 2 cálices mayores. Aquí estamos viendo uno, y aquí estamos viendo otro. Se unen los dos y me está formando la pelvis renal. Entonces se puede formar entre 2 o 3 cálices mayores, ¿no? Que a su vez también dijimos que cada uno se puede dividir entre 2 a 3 cálices menores, ¿no? Y aquí estamos viendo un poco más los cálices menores. Cálices menores formando los cálices mayores y los cálices mayores formando la pelvis renal y continuándose con el uréter.